Bloody hell. Noise pollution, or noise disturbance, is the disturbing or excessive noise that may harm the balance of human or animal life. Noise pollution affects both health and behavior. Unwanted sound can damage psychological health, but now comes a greater threat, created by the vast majority of EDM producers, known as modern talk.
estamos. Buenas a todos y a todas. Bienvenidos a una segunda edición de este curso de React Native inicial. Primero que nada, vamos a verificar si se escucha. ¿Me pueden confirmar por el chat, por favor? Bueno, mientras tanto me presento yo. Soy Jonathan. Estoy acá ayudando a Mateo. Así que si tienen algunas preguntas, dudas, lo que sea, tírenlo en el chat. Bueno, confirman que se escucha todo, así que dale para adelante, Mateo. ¿Arrancamos? Bueno, me voy a presentar rápidamente de vuelta por si no estuve en la primera edición. Soy Mateo Silviero, trabajo como frontend developer. Me gusta mucho React Native. Y el canal todavía está subido, el primer video que hicimos el martes, para los que no pudieron estar. La idea del curso es repasar conceptos básicos de React Native. Armé un repositorio con varios de ellos. En principio vamos a repasar toda esta lista de conceptos y conocimientos básicos y después vamos a intentar armar una aplicación desde cero. Bien, el martes nos quedamos en la parte de componentes, la parte de botones y presionables en realidad, es lo que ya vamos a ver. Pero lo que me había olvidado de explicar es la parte, esta sección que se llama desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Acá en desarrollo puse dos simples herramientas para debuguear nuestro código y hacer un poco más fácil el desarrollo de aplicaciones. Por un lado vas a tener la parte de login, es todo lo que queremos mostrar por consola, para quienes estén familiarizados con lo que es aplicaciones web. Es muy común que hagamos un console log para ver en pantalla o en consola información que queramos mostrar. React Native implementa estas dos APIs que son en la web, no las hace de la misma manera, pero tenemos las mismas APIs como console log, mostrando un texto, y alert, que es para mostrar pop-ups alertas. Y para debuguear en sí nuestro código, tenemos una herramienta que se llama Flipper, que es de Facebook, o sea, la misma gente que hace React Native nos provee una herramienta de debugging que está muy buena, mejoró en el último tiempo, y en la última versión de React Native, que es la 0.62, tiene 100% de compatibilidad. Es decir, antes para usar Flipper con React Native había que hacer un par de cambios en nuestro código y a veces funcionaba, a veces no, era medio inestable, porque no solo para React Native esta herramienta, sino que también la puedes usar con aplicaciones Android y aplicaciones iOS. Pero desde la última versión de React Native tenemos 100% de soporte, así que podemos venir a la página de Flipper, que es fbflipper.com, descargar el binario para la plataforma que tengamos, sea Mac, sea Linux, sea Windows. Podemos entrar en Setup para ver si necesitamos hacer algo más. Generalmente en las aplicaciones que creamos usando la versión 0.62 de React Native no hay que hacer nada más. Funciona de una, pero si no, acá tenemos un breve tutorial de cómo instalar y qué cambios tenemos que hacer en nuestro código en caso de que queremos implementarlo. La herramienta es esta, la muestro rápidamente. Tenemos un cliente. Estos son todos los logs de Android, los logs nativos, o sea, no solo los de JavaScript. Tenemos un crash reporter que nos va a decir cuando nuestra aplicación se cierra inesperadamente, por qué fue lo que pasó. Es muy importante. Y una vez que abramos una aplicación, por ejemplo, a ver si tengo alguna, esta no. Bien, después vamos a abrir una aplicación que tenga soporte que esté integrada con Flipper, a ver cómo funciona, pero la idea es empezar a ver estos plugins en pantalla. Vamos a poder ver desde las imágenes que están en la aplicación el layout de esta manera, el árbol de componentes nativos, no los de React. Después está React DevTools para ver si el árbol de componentes de React
podemos acceder a las bases de datos del dispositivo. Acá está un poco más detallado. Las bases locales que tengamos. Podemos ver cosas de navegación y emular deep links. Eso está muy bueno. Podemos ver requests de network. A dónde se hacen, qué método usan, el estado que reciben, el body que mandamos y el body response que recibimos. Como importante... ¿Qué más? Y bueno, podemos ver tanto los logs nativos como los logs de React Native del lado JavaScript, digamos. Así que nada, después vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona, pero creo que es importante tener esta herramienta si queremos desarrollar React Native. Antes de que exista Flipper o de que tenga buen soporte con React Native, existían otras que requerían que nosotros activemos la opción debug en nuestra aplicación, y eso hace que pierdas mucha velocidad a la hora de desarrollar y no está muy bueno. Pero bueno, vamos a retomar el curso donde nos quedamos. Acá les dejo los links de Flipper y lo demás de desarrollando. Y volvemos a donde nos quedamos, que fue la parte de componentes impresionables. Y lo que sigue en la lista es inputs. Un input. ¿Qué es un input? Los que están familiarizados con web ya lo conocen. Es básicamente un campo, una entrada de texto donde el usuario puede poner, por ejemplo, su email, su contraseña, lo que sea. El input soporta varios formatos de texto y básicamente recibe dos, o sea, puede recibir muchas props, pero las básicas van a ser, generalmente se pone un placeholder, que es lo que aparece antes de que una persona ingrese texto, y un callback que nos dice cuando ese valor cambia. Básicamente es eso. Ahora vamos a verlo más en detalle. Seguimos con la lista de componentes. Seguimos por las imágenes. Para mostrar imágenes en React Native tenemos que usar el componente de image. Este componente de image lo importamos en React Native y en el source puede recibir varias cosas. Una es directamente el binario de la imagen. O sea, podemos hacer un require o un import acá arriba de la imagen en sí y ponerle directamente en source, o podemos enviarle un objeto y en la propiedad URI la URL externa a una imagen que tengamos en un servidor o un CDN, lo que sea. Bien, seguimos repasando un poco. Imágenes listas. Bien, es muy común en nuestras aplicaciones, en nuestro código, tener listas de elementos que mostrar. Generalmente en la web lo que hacemos para mostrar una lista es hacer un map donde tenemos la lista y cada elemento de la lista retorna un elemento JSX. Entonces dentro de este div se van a poner tantos P's, o sea, tantos elementos de texto como números haya. En React Native podemos hacer algo similar, el medicamento div por view y p por text, por ejemplo. Pero sin embargo el framework nos da un componente específico para renderizar listas. Este componente se llama flatlist, que lo podemos importar de React Native. Y en vez de mostrar la lista como hijo de un componente, lo vamos a pasar la lista a la propiedad data. En KeyExtractor le vamos a indicar a KeyExtractor hay que pasar una función y lo que va a retornar esta función va a ser un ID, un identificador único para este elemento. Esto es muy importante porque si no le ponemos esto, React Native por atrás no sabe cómo identificar cada elemento o no lo sabe bien. Y sobre todo en listas muy largas, por largo me refiero a más de 100 elementos o más o menos. Pero si no le ponemos esto aquí, vamos a ver la performance muy afectada. En cambio, si le damos a cada elemento de la lista un identificador único, tiene que ser único, React ya sabe cómo manejar cada elemento y la performance aumenta un montón. En este caso, como identificador único, le estoy directamente retornando el ítem, que este ítem va a ser cada número. Como cada número en esta lista de ejemplo es único, o sea, tenemos 1, 2, 3, el ID de cada elemento va a ser
el número en sí. Y render item es una propiedad. Este es un patrón bastante conocido en realidad, que se llama render props. Básicamente es una función que recibe un objeto. Dentro de ese objeto vamos a tener ítem y tenemos otros elementos que puede ser index y no me acuerdo si hay alguno más. Pero bueno, el que más vamos a usar es ítem, y este ítem hace referencia a cada elemento dentro de la lista. En esta lista es un array plano de números, entonces cada ítem va a ser el número en sí. Acá vamos a mostrar 1, 2, 3, uno abajo del otro. React Native, aparte de flatlist, tiene dos, si vamos a la documentación, tiene otro elemento para hacer listas, o sea, que se llama Virtualized List, que en realidad Flatlist está basado en este, pero Flatlist se pone una API mucho más simple. La documentación te dice que uses Virtualized List si querés como exponer o manejar una estructura más compleja de listas, pero generalmente esto no se usa casi nunca. Es mucho más simple, mucho más intuitivo y mucho más práctico usar Flatlist directamente. Bien, seguimos. Con la lista de componentes queda solo los selectores. Esto se lo puedes habilitar, no importa. Bien, los selectores también es algo bastante común, sobre todo en la web. Básicamente un selector, GitHub ya nos da el ejemplo de qué es. Esto es un dropdown con elementos donde podemos seleccionar una opción y en base a esa opción ejecutar una acción. Por ejemplo, en esta interfaz tenemos varios, como es seleccionar un branch en un repositorio, ver información del perfil en la barra de estado. Para usar un selector en React Native importamos Picker, y Picker es un elemento que espera como hijos este componente que se llama item, que está dentro de la API de Picker. Cada ítem va a tener un label, que es el texto que se le va a mostrar al usuario, y el value, que va a ser el valor interno de cada elemento. Esto puede ser igual o puede ser distinto, depende de lo que queramos hacer con eso. Y a Picker se le pasa la propiedad onValueChange, que se va a disparar, es una función que se va a disparar cada vez que el usuario interactúe con el selector y cambie de valor. Donde recibe item value, que es este value, item index va a ser el índice de cada elemento, siempre partiendo del 0 hasta el largo de la lista. Dentro de acá mismo podemos hacer un map si tenemos muchos ítems, si es una lista dinámica, y renderizar cada uno de estos. Después lo vamos a ver. Básicamente en este ejemplo, cuando seleccionamos un elemento nos muestra su valor, que si seleccionamos Java nos va a devolver este valor, que es Java con minúscula, y si seleccionamos JavaScript nos va a devolver JS. Bien, eso sería la parte de componentes, al menos los más comunes, los más importantes que vamos a necesitar. Y vamos a seguir con la siguiente sección, que se llama estilos. Mateo, hay Sí. hay una, creo que es una pregunta en el chat de David Fabián, ok, creo que es una pregunta, pero dice, ¿en el flatlist se puede animar el scroll de la lista? Se puede animar. Tendrá que ver animar que ese estilo. O sea, por defecto tiene. A ver si lo. Ahí está. O sea, acá tenemos un ejemplo corriendo en Snack. Esto es un como un iframe de Expo, por así decirlo. Tenemos una lista con. ¿Dónde está la lista? Está en otro lado. ¿Dónde sale data? Acá. Data es un elemento vacío que lo popula. No estoy viendo dónde lo popula. Bueno, no importa.
Básicamente tenemos una lista con 50 elementos, creo yo. La interacción que vamos a tener con el flatlist es esta. Básicamente imagínate que podemos tener contenido arriba de la lista y contenido abajo, y ese contenido que esté fuera del flatlist no se va a mover. Después lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, pero lo único que va a scrollear son los elementos de la lista en el contenedor de la lista, que sería este. Como podemos ver acá, tenemos un render item que va a renderizar este cuadrado con estilos específicos, el key extractor que agarra el key de cada ítem, que es único, get item count, acá lo saca claro, es 50, entonces renderiza 50 elementos, y get item, no sé qué funciona esto. Get item transforma el objeto que le estamos pasando a un objeto específico. Esto es porque es virtual o Lat y no porque es flatlist. Eso es para manejar data más complejo. Acá tenemos solo 3 elementos. Si lo que estaban preguntando es cómo animar esto de forma distinta, o sea que en vez de comportarse más lineal, tenga una aceleración o algo así, quizás se pueda hacer con un animated, pero al principio no lo sé. Buenísimo. Bien. Seguimos a la parte de estilos. ¿Qué son los estilos? Van a ser la forma en la que nosotros vamos a cambiar el renderizado visual de nuestros componentes. Es decir, la mayoría de componentes tienen una manera por default de mostrarse. Nosotros vamos a querer cambiarla seguramente en base a lo que necesitemos para nuestra aplicación. Por ejemplo, si vamos a un botón, quizá el botón por defecto trae este color azul, no, pero vamos a poner un ejemplo que viene con este color azul, pero nosotros por necesidades de diseño o por gusto nada más, vamos a querer que se vea rojo, vamos a tener que acceder a los estilos. Quienes estén familiarizados con la web seguramente usan CSS. En React Native no existe el CSS como lo conocemos al menos, es decir, no podemos usar hojas de estilos, archivos .css e importarlos directamente porque la plataforma no lo soporta. Creo que de eso hablamos el streaming pasado. Sin embargo, el framework nos expone una forma de estilar nuestros componentes muy similar. Esta API no soporta todo lo que soporta CSS, pero se le acerca bastante. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero lo que tiene CSS en la web es que los elementos son en cascada y podemos tener un div, o sea, un elemento contenedor, ponerle estilos a ese elemento contenedor y, depende de la situación, quizá todos sus elementos hijos van a heredar estilos de ese padre. En React Native eso no pasa. Los estilos se definen en objetos y cuando le seteamos un estilo a un elemento particular, solo lo va a tomar ese elemento particular. A menos de que sean justo las propiedades de alineamiento, o sea, a un view le podemos poner una propiedad de alineamiento que va a alinear todos sus hijos de la manera que le digamos. Puede ser en el centro o despaciado. Bien, acá explicamos qué son los estilos. Hay un link a CSS para quienes no lo conozcan y quieran meterse un poco más en lo que es CSS. Y acá, ahora vamos a ver lo que es la API de StyleSheet, que es la forma que React Native nos da para estilar nuestros componentes. StyleSheet nos deja crear objetos a través del método create. Esto no es mandatorio, pero es súper recomendado porque los objetos que le pasemos a create, StyleSheet de alguna manera los va a guardar en memoria y los hace mucho más performantes después. Y aparte, valida que todo lo que vaya acá adentro exista en lo que React Native considera como estilos. Si acá ponemos cualquier propiedad con cualquier valor, nos va a decir esto no deberías ponerlo. O sea, nos va a tirar un error, una pantalla roja que nos dice esta propiedad no es válida, no la acepto.
fíjate que hiciste mal. Bien, acá puse un ejemplo de cómo usaríamos StyleSheet, importamos de React Native. Generalmente esto se pone al fondo del archivo del componente, podemos ponerlo donde queramos. Pero bien, definimos estilos, grapeamos, o sea, encerramos nuestros objetos de estilos dentro de Create para que lo valide y lo guarde en memoria para después hacerlo mejor. Definimos una clave text, esta clave puede ser cualquiera, podemos organizar esto de la manera que mejor nos convenga. Y dentro de esta clave text vamos a poner sí los estilos que le queremos dar a nuestro texto. Acá tenemos un component con el tag texto. No sé si esto lo había mencionado, pero bueno, casi todos los componentes de React Native reciben la propiedad style, y style es la manera que tenemos de pasarle los estilos. Acá le vamos a pasar un objeto que es StyleText. Este text está definido acá y va a recibir como color de texto va a ser azul. Los colores están explicados acá en la documentación APIs StyleSheet. Acá explica bien cómo implementa los estilos React Native y está explicado los métodos que tiene la API, como create, etc. Y si venimos a la parte de docs, en la sección de design, style, acá nos dice, sí, bueno, explico un poco más, a lo que quería ir es esto, color reference, acá está. Acá nos explica todos los valores que puede aceptar la propiedad de color en React Native, que son muy muy parecidos a la web. Básicamente acepta valores hexadecimales, que son siempre dos dígitos para el rojo, 2 dígitos para el verde y 2 para el azul. También acepta HSL, que es muy parecido al RGB, pero es otra nomenclatura. La verdad nunca lo sé, no la conozco, pero está detallado acá. Si no, pueden ir a la documentación de Mozilla. Colores como enteros, esta nomenclatura tampoco nunca lo usé. Es un estilo de RGB, pero no sé, raro. Y si no, podemos usar los colores por su mismo nombre, que están definidos acá. Y acá está el link a la especificación de CC3. Básicamente todos estos colores podemos llamarlos dentro de nuestra hoja de estilos y los va a saber interpretar por su nombre. Por ejemplo, acá ponemos color, que va a ser el color del texto. Ponemos como un string blue y sabe que blue va a ser este valor hexadecimal. Si le ponemos brown va a ser este valor, si le ponemos colored blue va a ser este valor, y así. Font weight va a ser el weight de nuestro texto, o sea, va a ser qué tan grueso, por así decirlo, va a ser el trazo de nuestro texto. Esto toma siempre un string, pero podemos pasarle bold o normal. Bold es muy grueso, normal es por default. Y si no, podemos pasarle un valor de 100 a 900, pero siempre con string. Si lo intentamos pasar como número, StyleSheet Create nos va a decir que hay un error. Y font size va a ser qué tan grande va a ser en alto el tamaño de nuestro texto. Eso es para dar algunos ejemplos. También podemos usar padding. Padding va a ser, para los que no están familiarizados con CSS, va a ser el espacio interno que toma el componente con respecto al contenido. Margin es el valor que toma en distancia con otros componentes. Padding es el espacio interno. Y acá explico, por ejemplo, vamos a crear una hoja de estilos con Create de esta manera. Y si no, si lo decíamos, también podemos pasar estilos inline simplemente pasando el style a un objeto plano. Por ejemplo, acá pasamos un padding de 16 que va a ser 16. No quiero decir píxeles porque acá no hay píxeles en sí, sino que se usa una medida que no tiene unidad como píxeles en web, sino que estos valores van a depender un poco del dispositivo en el que estemos. Cada dispositivo tiene como una propia resolución que se llama densidad de píxeles, o sea, píxeles por pulgada. Y este 16 quizás se va a comportar un poco distinto en algunos celulares que en otros, pero generalmente es bastante consistente.
Eh, Acá pasamos a otro objeto plano como color con la propiedad white, que va a ser el color de texto blanco. O podemos directamente instanciar a Starship Create dentro del estilo, no hace falta crearlo acá abajo y crear estilos más complejos. Bien, eso como ojos de estilos. Hay un montón de estilos. Pueden venir acá y ver cómo funciona la API y está bien explicado. Acá, por ejemplo, muestra cómo usan distintos font size. O sea, este texto tiene un distinto font size que este y así, tienen distintos colores. El margin hace que este contenedor que está encerrando todos los textos esté 50 unidades, píxeles por así decirlo, del borde superior. Acá nos dice cómo usar height y width. Básicamente definimos qué tan grande, qué tan alto y qué tan ancho van a ser nuestros elementos visuales. Con background color definimos el color de fondo. Color es para el color del texto, background color es para el color de fondo. Y acá tenemos 3 componentes distintos, con tamaños distintos y colores de fondo distintos. Bien, y después dentro de lo que es estilos tenemos flex para organizar nuestro layout de los componentes. Funciona bastante parecido a lo que es el CSS en la web, pero con algunas particularidades. Lo que dice es que, o sea, cuando estamos en web y queremos usar Flexbox, tenemos que setear en el CSS de nuestros elementos display flex. Acá no hace falta porque es como por defecto. Lo único que vamos a poder jugar es con el flex. Es una propiedad que toma un número, que es cómo se va a organizar en cuanto a espacio. Y después tenemos las propiedades de CSS que están acá, creo. Sí. Flex direction, digamos si es row o column. Vamos a ver más adelante. Align items, según en la direction que estemos, va a decirnos si alinearlos verticalmente o horizontalmente. Ya lo vamos a ver. Y justify content es para ordenar el contenido, alinearlo. Que también puede ser center. A ver si hay ejemplos acá. Sí, acá. Flex direction row hace que los elementos en vez de caer verticalmente caigan horizontalmente. Row reverse los pone del otro lado. Acá. Y justify content, podemos pasarle como string, flex start, flex end, center, space between, space around y space event, que lo que va a hacer es ordenar esto. Por ejemplo, acá tenemos space between y lo que hace es separar los elementos los más que pueda. Si ponemos center, los va a alinear todos juntos en el medio. Y así. Es una API, es una nomenclatura muy parecida a la CSS con algunas salvedades, pero quienes vengan de web no van a notar tanto la diferencia. Bien, también podemos estilar imágenes. Generalmente las imágenes vamos a tener que setearle sí o sí un width y un height. Si no ponemos esto, o sea, si importamos solamente el componente image con un source, es muy probable que no lo veamos en pantalla. ¿Por qué? Porque viene con width y height 0 o indefinido. Entonces, si no seteamos un width y un height, es muy probable que no veamos nada porque el elemento va a estar no va a tener seteado ni un alto ni un ancho, entonces es como si no estuviese. Entonces hay que acordarnos siempre de setear en los estilos width y height, o también acepta las propiedades directamente dentro del elemento. A ver si podemos verlo acá en el ejemplo. Vamos a API, Core Components, Image. Bien. Acá tenemos una image que recibe un style, que es TinyLogo, y TinyLogo tiene adentro width y height de 50. Es decir, este elemento es 50 por 50 unidades de medida. Si las borramos, no se ven porque es como si tuviera 0. Si ponemos 200, va a ser mucho más grande. Esto. Bien, eso es a cuanto a estilos. Hay muchas variedades, muchas propiedades de estilos. Si queremos ver todas las que admite... lo que quería mostrar, perdón, es esto. A TinyLogo le voy a borrar este estilo.
o sea, no va a recibir nada, como si tuviera 0. Y acá directamente, en vez de pasárselo por style, se lo voy a pasar como una propiedad. Le voy a decir 50. Y height 50. Y si esto se refresca... no, quizás ya no funciona más esto. Bueno, la pifié. Volvemos a contar esto. Lo que sí podemos ir a props. Y dentro de props están especificadas qué propiedades reciben cada elemento, pero acá están indicadas específicamente los estilos. Por ejemplo, si vamos al view style props, un view puede recibir, o sea, toma como válido todos estos elementos que vemos acá al costado de estilos. Podemos definir el color del borde y el ancho del borde, el color de fondo, el borde radius, que es básicamente esto, qué tan redondeada queremos que sea la esquina del elemento. Podemos definir un opacity, que es la transparencia que va a tener el elemento cuando 1 es 100% visible y 0 es nada visible, y 0,5 es 50% visible. Y Elevation es una propiedad que solo funciona en Android, pero es bastante usada porque en Android... sí. En Android es muy común que veamos componentes con esta sombra, este shadow. Esto lo podemos definir a través de la propiedad de Elevation. Si le ponemos 1, creo que va a dar 1 a 6 o algo así. Y cuanto más Elevation le pongamos, más sombra le va a dar. Y va a crear ese efecto de que el componente está por encima de otro si tiene ese sombreado que es muy característico de Android. En iOS no lo va a ignorar directamente. Lo mismo para los styles, para los textos, perdón. Podemos darle color, tamaño. Podemos poner si queremos que sea itálico, o sea que el texto tenga una pequeña inclinación para la derecha. Font weight es que tan grueso es nuestro texto, ves que van de 1 a 900, pero siempre es un string. Text align, si queremos que el texto se alinee a la izquierda, a la derecha o al medio. Como importante, text transform, podemos hacer que sea, podemos con estilo forzar a que el texto sea todo en mayúscula, todo en minúscula o capitalize, que es con la primera letra mayúscula. Eso está bastante bueno. Y nada más. También, no solo usando Elevation, sino que con Shadow podemos definir nosotros mismos qué tan este sombreado que les dije recién que podíamos crear con Elevation. Acá tenemos un playground para jugar y en cambio, pero este lo tenemos que definir a mano nosotros, no nos viene hecho ya como en Android. Y eso como importante en estilos. Pero básicamente podemos jugar con eso un montón. Podemos crear estilos custom. Podemos armar un montón de cosas solo con estilos. Podemos seguir diseños que nos pasen. Y está bastante bueno. El streaming anterior me habían consultado si había procesadores de CSS. Dije que no, porque acá no usamos CSS. Y lo que me habían preguntado si había como frameworks de estilos o templates que ya vengan hechos. Hay varias librerías, por ejemplo, si usamos, hay una que se llama Native Base. Native Base nos trae elementos armados que lo que intenta es seguir los guidelines, o sea, las guías de estilos de cada plataforma. Capaz si vienen familiarizados con lo que es desarrollo mobile, vamos a ver que las aplicaciones que son de Android tienen como una estética, una apariencia muy particular, y las aplicaciones de iOS tienen otra. A lo que es Android se va a llamar Material Design, que es lo que Google nos recomienda que hagamos. Google como compañía, ¿no? Básicamente todos los elementos se van a parecer mucho a esto, van a seguir estos patrones de diseño.
Y en iOS se va a llamar, creo que es Cupertino. Sí. Si alguno tiene un iPhone va a ver que todas sus aplicaciones, o la mayoría de sus aplicaciones se ven más o menos de esta manera, porque son como las guías oficiales que te da la plataforma. Native Base intenta emular eso, nos da componentes y cada componente se va a comportar distinto según la plataforma en la que esté. Y acá tenemos un visor, digamos, de un ejemplo, que así se ve usando Native Base en iOS y así se ve en Android. Los componentes intentan seguir las guías oficiales de cada plataforma. Esta librería quizá está buena. Lo que tienen de malo, por así decirlo, todas estas librerías son que son poco customizables, como intentan seguir mucho las guías oficiales. Si vos te querés como correr un poco de eso y hacer estilos más custom, se complica porque no son tan personalizables. También está React Native Paper. React Native Paper lo hizo una empresa llamada Codestack, que es una consultora muy conocida, como que se especializa mucho en React Native, entonces tienen proyectos muy copados. Esta nos da directamente los componentes estilizados para usar Material Design, o sea, se ve así en Android y se ve también así en iOS. Que también hay aplicaciones en iOS que se ven como respetando Material Design y no tiene nada de malo. También esta librería está muy buena, lo que tiene de malo es que no es tan customizable como quizá quisiéramos. Y si no, podemos arrancar de cero y estirar nuestros componentes a mano, que tampoco es algo complicado. Para terminar con estilos, los estilos soportan un montón de propiedades, pero a diferencia de CSS no soportan ni todo lo que son transiciones, animaciones. Eso vamos a tener que hacerlo aparte. Y no sé si algo más como importante. Lo que cambia acá es que los estilos son únicos, es decir, no tenemos diferencias como quizá en la web, que en cada navegador implementa sus estilos como quiere, sino que acá es una sola versión, una sola manera y ya. Entonces en ese sentido es un poco más fácil. Bien, seguimos con la siguiente sección, que va a ser código específico de la plataforma. Bien, a la hora de hacer una aplicación, seguramente nuestro código vaya a ser y funcionar en ambas plataformas, Android y iOS, pero quizá para cosas muy particulares vamos a querer decir, cuando sea Android comportate de esta manera, cuando sea iOS comportate de otra. Por ejemplo, podemos setear un estilo en base a la plataforma en la que estamos. Tenemos que importar el módulo Platform de React Native y este módulo tiene una propiedad llamada OS en mayúscula, que eso nos retorna un string que es iOS u Android. Acá tenemos un condicional ternario que si es iOS va a tener un height de 200 este componente y si no va a tener un no de 100. También esta plataforma nos da un método que se llama select, que admite como propiedad un objeto en donde la propiedad Android, esto es lo que retorna cuando sea Android, y con la propiedad iOS, esto es lo que retorna cuando sea iOS. Es decir, acá tenemos un botón, un touchable opacity, y cuando lo apretemos, si estamos en Android va a mostrar por consola estamos en Android, y si estamos en iOS va a mostrar por consola estamos en iOS. Lo recomendable es que usemos, que nuestro código funcione y se vea igual en ambas plataformas, pero seguramente vamos a tener alguna salvedad y algún caso de uso para darle a este módulo. Así que está bueno tenerlo en cuenta. Bien, y ahora vamos con una sección que es un poco más compleja, que es la navegación. ¿Y por qué digo compleja? Porque no es algo que venga incorporado dentro del framework, sino que vamos a tener que instalar una librería de terceros. ¿Qué es la navegación? La navegación va a ser la acción de navegar o transitar de una pantalla a otra. Es decir, a ver si les puedo mostrar un ejemplo. Bueno, imaginemos que estamos en Chrome, este es el emulador, y
tengamos en cuenta y supongamos que esto, todo lo que veamos va a ser una pantalla, es un contenedor de elementos. Y cuando nos movamos a otra, por ejemplo, podemos ir a nueva pestaña, imaginemos que esta es otra. Vamos a un ejemplo más práctico, tenemos esta aplicación, este sería como la home, y vamos a otra pantalla que es archivos, acá tenemos otra pantalla. Bien, navegar sería esta acción de ir y venir entre pantallas o contenedores más de alta jerarquía. Bien, pero como dije antes, React Native no viene con una manera de generar estas transiciones, entonces tenemos que recurrir a una librería de terceros. La más común, y creo yo la más usada, al menos la más estándar, es React Navigation. Es una librería, ahí vamos a ver la documentación, que nos provee de métodos para generar componentes que sean pantallas, es decir, no hay un componente por sí solo que podamos llamar pantalla, sino que lo tenemos que definir nosotros mismos. Entonces podemos definir componentes como pantallas y transicionar entre ellos. Bien, acá está. Quiero ir a la API. Bien, acá en la documentación de React Navigation tenemos un ejemplo donde definimos pantallas que van a ser nuestras screens y después vamos a tener métodos para navegar entre estas screens. A ver si hay un GIF que nos muestre más en detalle. Ahí está. Bien. Tenemos esta pantalla que es Details y podemos navegar desde la home a Details y volver. Acá en la documentación que hice yo expliqué más o menos cómo instalar React Navigation y cómo tener un ejemplo básico funcionando. Ahora vamos a ir paso por paso. Opciones a React Navigation hay varias. Una es React Native Navigation. React Native Navigation, que tiene una API distinta, pero funciona también muy bien. Y no sé si hoy en día hay como estándar alguna otra. Lo que tiene React Navigation es que funciona tanto en React Native comenzando con el CLI como usando Expo, así que quizá está más bueno por eso. Creo que Expo, cuando si vamos a la documentación y acá comento yo. Acá, Routine Navigation. Nos recomiendan usar React Navigation, creo que ya está integrado en la librería, así que no hace falta que lo instalemos aparte. Bien, básicamente vamos a tener que instalar la librería, por lo tanto tenemos que usar o npm o yarn. Acá lo explico con npm, tenemos que instalar estos dos paquetes, que es React Navigation Native y React Navigation Stack. Luego nos piden que instalemos otras librerías que son dependencias de esta librería, o sea, van a ser subdependencias, pero que si queremos más adelante vamos a poder utilizarlos en nuestro código. Entonces, si usamos Expo, instalamos esto, así copiamos esta línea que tal como está en la terminal y le damos Enter. O si usamos LI, esta. Igual todo esto está explicado en la documentación de React Navigation. Bien, lo importante acá es lo primero que vamos a tener que hacer es definir qué tipo de navegación vamos a querer usar en nuestra aplicación. Por default seguramente vamos a usar este stack. Básicamente stack es como una espira y vamos a apilar pantallas uno arriba del otro cuando naveguemos de una a otra. Pero también podemos definir otro tipo de navegaciones, como por ejemplo en Android es muy común usar tabs, que van a ser estos elementos. Este es otro tipo de navegación que si queremos usar en React Navigation no podemos usar.
Dentro de las tabs está la categoría que son estas que son las más comunes, digamos, son las top tabs. Básicamente son estas 3 tabs estando acá arriba. Pero dentro de Android también existen ahora lo que son botón tabs, que quizá en apps más modernas se ve más, que son las tabs acá abajo, generalmente en iconos. Esto lo podemos elegir más adelante. Pero bien, la idea de esto es crear un componente que se llama stack, agrupar todo dentro de un navigation container y dentro de nuestro stack definir cada pantalla por separado, donde el name va a ser nuestro identificador de la pantalla. Esto lo vamos a tener que usar para navegar de una a otra. Y el componente es el componente que creamos, el cual va a ser el contenedor de más alta jerarquía, o sea, es lo que vamos a definir como pantalla. Bien, por ejemplo, acá es un ejemplo donde tengo una home y una sección de ayuda, por ejemplo, donde nuestro componente home lo vamos a guardar dentro de la carpeta views. Más adelante vamos a ver qué es esto, pero lo podemos guardar en donde queramos. Lo definimos dentro de la carpeta view como home.js. Vamos a exportar un componente que adentro tiene un view, un texto y un botón, básicamente. Y cuando apretamos a este botón que dice ir ayuda, lo que hacemos es llamar a la propiedad navigation que nos viene dentro de nuestras props. Esta propiedad la van a tener todos los componentes que sean pantallas, o sea, que sean screens, tanto home screen como help screen. Estos dos componentes van a recibir por props el objeto navigation. Navigation tiene muchos métodos, pero uno de ellos es navigate, donde le pasamos como string el nombre de la pantalla a la cual queremos ir. Puede ser home o puede ser help. O sea, en home ya estamos, lo lógico sería que vayamos a help. Y también, por ejemplo, una vez que estamos en help, podemos volver a la pantalla anterior. Esto es usando navigation.navigate, pasándole el string home, o podemos simplemente hacer go back, que va a hacer un pop de la pila. O sea, como dije antes, es como que vamos apilando pantallas y en un momento hacemos pop y volvemos a la anterior. Bien, una vez que instalamos la librería y hacemos esto de ejemplo, simplemente le damos en el npm run Android o en el npm run iOS para volver a compilar nuestro código, porque acá estamos incluyendo código nativo. Entonces, cada vez que incluyamos código nativo, vamos a tener que volver a compilar, digamos. Y y en la aclaración, cuando estamos en Android, vamos a tener que meternos dentro de la carpeta de iOS y correr el comando pod install. Esto es para instalar dependencias solo de iOS. Ese es el manejador de dependencias de iOS. Bien. Ahora, en el proyecto de ejemplo que hagamos más adelante, vamos a ver en profundidad cómo hacer la navegación y cómo manejarla, pero eso es un poco lo que quería comentar. Y acá está el link a la documentación y lo pueden ver con más tranquilidad. Y el siguiente módulo que sigue es Red. ¿Ya no estamos bien de tiempo? Sí, sí, tenemos unos 5 minutitos más. Buenísimo. Bien, vamos a ir con la siguiente sección, que es Red. Acá básicamente, creo que me lo habían preguntado en el stream pasado, voy a explicar cómo consumir recursos externos barra REST APIs. Pueden ser cualquier cosa, pero es muy común hoy en día usar los APIs. Acá podemos usar otras librerías. Creo que Axios funciona bien en React Native, por ejemplo, si conocen el módulo Axios. Pero React Native ya viene incorporado un módulo que se llama Fetch, que es un objeto global. Lo podemos usar en cualquier lado sin necesidad de importarlo. Así como en la web. Bien, acá lo que explico es que Fetch va a ser una función de ayuda, un módulo que nos permite consumir información de otro lado. Puede ser de un backend, puede ser desde una API local o lo que sea. Bien, Fetch funciona exactamente como está en la web, porque la gente de React Native a propósito usó respetó la misma API.
Básicamente llamamos a fetch, ven que no lo importamos desde ningún lado, simplemente está global a toda la aplicación. Si queremos hacer un get, o sea, si queremos hacer una petición HTTP con el verbo get, simplemente llamamos a fetch, pasamos como parámetro la URL a la que queramos hacer la petición, y esto nos retorna una promesa. No lo puse acá, para quienes no estén familiarizados con promesas. Después les dejo el link de la documentación de Mozilla donde explica mejor. También acá podemos usar el sync await, es lo mismo. Bien, esto nos retorna una promesa. Cuando la promesa se resuelve, nos revuelve un response. Ese response viene con un montón de información del request en sí. Y si nosotros solo queremos acceder a la información que trae esa respuesta, vamos a parsearla como JSON. Vamos a llamar este método JSON, que a su vez devuelve una promesa. Por eso tenemos que poner otro den. Y finalmente vamos a obtener los usuarios. Esta API devuelve usuarios. Si vamos acá, nos devuelve un array, una lista de usuarios. De puro mock, que para eso que sirve el JSON Placeholder, es una página de API de pruebas para justamente hacer esto. Esto me devuelve una lista con 10 usuarios, creo que son 10. Sí. Y lo que hacemos es, una vez que recibimos los usuarios, o sea, que la API respondió, que lo parseamos a JSON, obtuvimos la data, vamos a recibir en este den los usuarios y los seteamos en el estado de este componente. Básicamente llamamos a setUsuarios. Usuarios va a tener como estado inicial un array vacío, y cuando la API responda se va a popular con esta información. Entonces, este texto en principio va a mostrar que hay 0 usuarios porque estamos obteniendo el length de un array vacío, y una vez que la API responda va a decir hay 10 usuarios. Bien, eso es básicamente fetch. Si quieren hacer en vez de un get, un post o un put o lo que sea, van a tener que llamar a un segundo parámetro que es un objeto de configuración. Si lo vemos rápidamente acá en APIs, no, tenemos que ir a docs. Vamos a la parte de connectivity, y en networking vamos a ver la documentación de cómo usar fetch, que explica que usa lo mismo que fetch API de la web, respeta la misma API. Acá nos dice que como primer parámetro recibe la URL del recurso que queremos consumir, y como segundo podemos pasarle opcional un objeto de configuración, donde le vamos a especificar el método, o sea, el verbo con el que queremos hacer el request, header si necesitamos, y un body cuando hacemos un post. La API es exactamente igual que la web, como dije antes. Si el recurso al que vamos a consumir no es una API REST, por ejemplo, puede ser un servidor de WebSocket, también React Native lo soporta nativamente, usando la misma API que la web. Nos conectamos a un servidor WebSocket y podemos obtener mensajes y enviarlos también. Y eso es todo de networking. Bien. Y el siguiente módulo es animaciones. Como les dije antes, no podemos crear animaciones con CSS, sino que vamos a tener que usar esta API que viene dentro de React Native, que se llama Animated, donde tenemos que crear valores que sean y grapearlos dentro de este objeto Animated. En este caso vamos a hacer como un ejemplo de fade-in, que es, a ver si buscamos un ejemplo, fade-in. Es básicamente una transición que juega con la opacidad de los elementos. Básicamente es esto: un elemento que pasa de estar con poca opacidad o cero opacidad, con poca visibilidad, a estar 100% visible, o fade out, que es el contrario, digamos, que pasa de estar visible a invisible. Lo que podemos hacer para esto según React Native es... Bien, creamos un valor con el valor inicial 0, llamando a la API Animated, y una vez que apretamos este botón, va a llamar a la función fadeIn, que lo que hace es
triggerear, o sea, ejecutar la animación en sí. Lo que definimos acá es que queremos que el valor fade-in pase a 1 en una duración de 2000 milisegundos. O sea, esto serían 2 segundos. Es decir, está en 0, que va a ser opacidad 0, no se va a ver. Va a pasar a opacidad 1 en 200 segundos. Entonces acá le especificamos al view, que en este caso, como le vamos a asignar una animación, lo tenemos que traer de animated, no directamente de views de React Native, porque si no, no nos va a reconocer esta propiedad. Y en opacity, en vez de pasarle 0 u 1 o un valor intermedio, pasamos este nuevo valor que nos retorna animated, que es el valor de fade-in. Y con estas dos funciones vamos a hacer que transicione entre 0 y 1 según queramos. Este mismo ejemplo está en la página de React Native, siguen a APIs Animated. Y acá podemos jugar con esta transición de fade in, aparece un elemento, fade out, se oculta en una duración de 2 segundos. Ejemplos de animaciones hay un montón y incluso podemos jugar con la aceleración o la de desaceleración que tiene una animación, o sea, es muy completa y esto como una parte bastante divertida incluso. Podemos hacer que los elementos reboten, o sea, hay una función que se llama Spring, que en vez de que la función sea lineal, o sea, vaya de un punto al otro, es como que va de 0 a 1, y si se pudiese pasar por donde se pasa un poco de 1 y vuelve al 1. Entonces hace un efecto de como bouncing, digamos, como que el elemento salta. Está bastante interesante. Creo que estamos, ¿no, Sí, Jonas? ya estamos en tiempo. Ok, si quieren, el stream que viene, que va a ser el martes. El martes, exacto. El martes vamos a ver un poco más en profundidad animaciones, pero con eso ya terminaríamos un poco lo que son los conceptos iniciales de React Native, y ya el martes podríamos arrancar haciendo una aplicación desde cero y implementando todos estos conceptos que ya vimos. Y con eso terminaríamos. Para los que no vieron el primer video, pueden ir a Twitch, creo que todavía está, y retomar lo que habíamos. Sí, los videos quedan grabados en Twitch por unos días y después se suben a YouTube. Ahora en Twitter vamos a repetir los links, así todo el mundo lo tiene. Y queda como bien claro dónde están los videos y dónde lo pueden encontrar. Buenísimo, y eso es todo, así que los dejo y nos vemos el martes que viene a las 6 también. Dale. Bueno, gracias Mateo. Y recuerden que ahora después de esto, sigue en unos minutos el curso de Kubernetes por Mati Pan y Marcos. Y el lunes a las 7 de la tarde tenemos el Coding Dojo de Rust. Y el martes a las 6 de la tarde tenemos el curso de React Native. Y después, a continuación, el curso de Kubernetes. O sea que estamos a full. Así que bueno, nos vemos en un rato con el curso de Kubernetes. Y gracias a todos por participar. Genial. Gracias a todos por sumarse y nos vemos el martes que viene. Cualquier cosa me pueden escribir por Twitter o por donde lleguen. Así que gracias. Chao, chao. Nos vemos.